Hermanos, paz de Cristo, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de los 21 puntos doctrinales y justamente vamos a ver la primera sección. Esta sección la vamos a dividir en dos partes. Una parte vamos a dedicarla específicamente al tema de la unicidad de Dios y en una segunda parte vamos a estar platicando acerca de lo que es la resurrección y la Biblia. Entonces, como son temas que se correlacionan, justamente pues lo vamos a estar abordando de esta manera. Primeramente me gustaría por aquí compartirles esta pequeña presentación que por aquí hemos preparado. El tema de la unicidad de Dios. Bueno, como tal nosotros, como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, creemos en la unicidad de Dios, es decir, en contraparte a esta postura que es bastante mayoritaria dentro del mundo cristiano, hay que decirlo, que va por el lado trinitario. Y también me gustaría aclarar un punto muy importante, y es de que a pesar de que pues tengamos diferencias, por así decirlo, con estos segmentos, un poquito más clásicos de la cristiandad, esto no significa que como tal nosotros los tachemos a ellos de que no son salvos o que son alguna otra cosa, ¿no? Es muy importante esto, porque solamente las sectas, fíjense, solamente una secta afirmaría que todo aquello que difiera de su concepción o de su tradición, pues es herejía, ¿no? Es decir, nosotros creemos, estamos convencidos de que la iglesia es universal, eso lo vamos a ver después, pero como tal iglesia universal entendemos que la iglesia es el conjunto de creyentes que como tal, valga la redundancia, le han entregado su vida a Cristo. Esto significa que puede haber diferencias en el plano doctrinal, pero hay al final de cuentas cierta unidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar concretamente la unicidad de Dios, ¿qué es lo que creemos? Dice así, creemos que hay un solo Dios, único e indivisible en su esencia, y se ha manifestado al mundo en distintas formas a través de las edades, y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. ¿Ok? Es decir, creemos que hay un solo Dios. En este sentido, no hay diferencia, por así decirlo, con alguna otra expresión de la cristiandad, solamente que hay quien preguntará, bueno, entonces, ¿qué diferencia tenemos? En este caso, pues vaya, con los trinitarios. La diferencia específicamente está en que ellos lo conciben de esta manera, que ojo, dentro del mundo trinitario, la Trinidad es un misterio. O sea, no es algo que, es algo que ya quedó completamente comprensible y entendible y cuánta cosa. No, no, no. Es un tema que aún para ellos es un misterio. De hecho, es el misterio de la Trinidad. No es meramente la Trinidad, es el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, ellos lo definen de esta manera. Dicen que hay tres personas, pero que hay una esencia. Tres personas, que Dios es un Dios, ellos dicen que Dios es un Dios trino, y este Dios son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas, pero no son tres dioses, eso sería triteísmo. Ellos dicen que son tres personas, pero hay una esencia que lo envuelve todo. Esa esencia es Dios, ¿sí? Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Son tres personas, ahora sí que iguales en dignidad, ¿sí? Hay esta unidad entre ellos. El tema es de que esto presenta pues un problema, ¿no? Presenta un problema porque muy fácilmente tú te puedes desviar y decir, bueno, el concepto de persona, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo interpretamos, no? El concepto de persona como una especie de núcleo de pensamiento, pues podría desarrollar o podría derivar en un politeísmo, ¿no? Son tres dioses. Entonces nosotros decimos que no, que es un solo Dios y que este Dios se ha manifestado de diferentes maneras a través de las edades. Obviamente, como Dios es un ser demasiado grande, demasiado perfecto, por así decirlo, la mente humana no alcanza a entender la complejidad de lo que implica la manifestación de Dios, ¿sí? Entonces creemos que hay un solo Dios que es único e indivisible, que ojo, esta concepción de un Dios único e indivisible no solamente la tenemos nosotros, también la tienen los judíos. Los judíos en su momento ellos dijeron, oye, Dios, pues incluso ellos empiezan a desarrollar una teología en la cual ven que Dios se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? Incluso tenemos este principio de que ellos iban por esta idea de que como que había dos Jehovás, porque caray, está Dios, pero a veces Dios se manifiesta en la figura del ángel de Jehová,
también hace referencia a que era Dios, pero pues, en forma de ángel, es decir, como que Dios mismo enviado, ¿verdad? Incluso también lo podemos ver en el Antiguo Testamento cuando la Biblia dice que Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, ¿no? Entonces, ¿cómo los judíos empiezan a desarrollar esta idea? Ah, ok, bueno, pues Dios es muy claro, ¿no? Cuando dice, yo soy uno, ¿sí? Yo soy uno y no hay otro fuera de mí. Dios es muy claro en este sentido. Entonces, bueno, antes de entrar en ese tema, si dice que Dios es uno y dice, no hay otro fuera de mí, yo soy el único. Entonces Dios en repetidas ocasiones y en todo el Antiguo Testamento le está diciendo, soy uno, soy uno, soy uno solo, soy uno, un solo Dios, ¿sí? De hecho, de aquí viene el concepto monoteísta, de mono, un solo Dios. Entonces los judíos dicen, bueno, pues entonces si Dios a veces se manifiesta de diferentes maneras, bueno, pues podríamos decir entonces que tenemos un solo Dios, pero que en ocasiones se manifiesta de maneras diferentes. Esto a cierto punto va muy relacionado con el tema de los atributos de Dios. Dios tiene diferentes atributos y se ha manifestado mediante diferentes maneras a través de las edades, pero eso no significa que sean varios, sino que es uno solo, pero en su complejidad, en la inmensidad de lo que es Dios, pues el ser humano no alcanza a entender completamente ese tipo de situaciones. Incluso cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de que Jesús se encarnó, hablamos justamente de que Jesús, pues vaya, hablamos justamente de que Jesús usa esta expresión como si se hubiera vaciado, ¿sí? Cuando habla de que grande es el misterio de la piedad, ahí en primera de Timoteo 3:16, que dice así justamente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué significa esto? Incluso vamos a verlo por aquí. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, Dios es uno solo, sí, pero se ha manifestado de diferentes maneras a través de las edades, ¿sí? Incluso aquí en este sentido entendemos que Pablo al entender o ahora sí que al contemplar ese tipo de situación, cómo Dios se vació, cómo Dios se encarnó, pues él lo encerró así, bueno, pues grande es el misterio de la piedad, ¿eh? Así de sencillo, es un misterio, no sabemos específicamente cómo fue todo esto, pero grande es el misterio de la piedad. Dios es Jesucristo, ¿verdad? No es un ángel, no es un Dios menor, no es una criatura, sino que es Dios mismo encarnado. Pero no significa que Dios abandonó el cielo y se bajó y ya dejó el cielo vacío, ¿no? En ese sentido, tampoco debemos caer en eso, sino que Dios se manifestó. Y ojo, esto también tiene concordancia con Mateo. Mateo habla justamente de cuando Jesús es bautizado por Juan y luego habla Dios y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí vemos estas tres manifestaciones de Dios, pero siendo uno solo, ¿verdad? Entonces, pues vaya, ahora sí que repito, este tema es un misterio que como tal el ser humano nunca podrá entenderlo completamente en su complejidad. Y bueno, justamente me gustaría comentar también, hablando acerca de esto, porque mucha gente cree o ha ido por esta idea de que, bueno, Dios puede ser varios, puede ser una tríada, haciendo a veces alusión a ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver justamente que eso no necesariamente es así. Por ejemplo, vamos a irnos por ahí a Génesis 1:1, cuando dice ahí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra, ¿verdad? Génesis 1:26 y en 1:1 dice, y en principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en Génesis 11:7 dice, vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Bueno, mucha gente dice, bueno, aquí vemos un principio politeísta, ¿no? Como dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es plural, ¿sí? Y en Génesis 11:7 en la Torre de Babel dice, bueno, bajemos y confundamos su lengua. Entonces, caray, como pareciera que son varios, ¿no? Entonces, ¿qué onda con esto? Bueno, esto simplemente, ojo, esto fue escrito originalmente en hebreo, entonces hay que justamente analizar por qué fue escrito así, ¿verdad? Entonces, justamente los judíos ya desde hace mucho tiempo tenían una respuesta perfectamente para esto. Repito, ellos fueron los que escribieron esto. ¿Y qué es lo que dicen esto? La mayoría de nosotros
sabe que la Biblia comienza con las famosas palabras: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esto está publicado ahí en el Instituto Rosen, justamente para la enseñanza del hebreo. Y dice, aunque no todos son conscientes de lo que las palabras originales, es decir, hebreas, representan realmente, veamos cómo se dijeron hace miles de años. Y justamente aquí viene el hebreo, que es Bereshit bara Elohim et Hashemain beetz haaretz. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Bereshit, en el principio, de hecho, el Génesis en hebreo es Bereshit. Bara Elohim. Bueno, bara es un término bastante interesante, no vamos a andar en eso, pero Elohim hace referencia a Dios, ¿sí? Hashemain o Shemain hace referencia a los cielos y Aretz es tierra, o sí, más que nada tierra. Entonces, Elohim es un principio que se usa o es una palabra que se usa para describir a un ser divino. A veces usa Elohim para hablar de los ángeles, a veces usa Elohim para hablar incluso de demonios y a veces usa Elohim incluso para referirse a otros seres, ¿verdad? Cuando hablamos de Elohim, hablamos de un ser espiritual. Los demonios son espirituales, los ángeles son espirituales, pero Dios también es espiritual. Cuando hablamos de Dios o cuando se usa Elohim específicamente para Dios, es porque a Dios se le conoce como el Elohim de los Elohim, es decir, el ser espiritual supremo por excelencia. ¿Sí? Es decir, Dios existe, está por encima de toda la creación, y como es un ser espiritual, está por encima, Él es el Elohim de los Elohim. ¿Sí? Entonces, justamente este principio vamos a desenglosarlo un poquito más. Ahí justamente en Deuteronomio 6.4 o Devarim en hebreo, 6.4, que Devarim es segunda ley, aquí viene justamente Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ya termina Baruch Shem Kevod, Barajutó, Leolam Baed. Oye Israel, Jehová, o Yahvé, nuestro Elohim, Jehová uno es, ¿verdad? Entonces, aquí es un punto muy interesante porque tenemos que, hay dos palabras aquí, uno es Elohim y otro es Echad, ¿sí? Uno es Elohim y otro es Echad. Justamente cuando hablamos de la palabra Echad, hablamos, o mucha gente ha atribuido, bueno, que bueno, Echad es una especie de palabra que puede hacer referencia, ¿no? A un uno compuesto, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos referencia a este idioma compuesto? Digo, perdón, a esta uno compuesto o uno que trae varios. Porque justamente dentro del hebreo hay una especie de plural que vamos a llamarlo así, una especie de plural de respeto. Es una especie de plural divino, ¿sí? Por así decirlo. Por ejemplo, en español. En español, cuando nosotros decimos buenos días, si yo digo buenos días, incluso esta es una frase que también aparece en este famoso libro de Tolkien, y ¿qué es lo que dice cuando saluda este personaje? Bilbo Bolsón saluda a Gandalf y le dice buenos días, ¿no? ¿A qué te refieres con buenos días? ¿Te refieres a que me deseas muchos días buenos? ¿O te refieres a que el día es muy bueno, me lo estás deseando? ¿O a qué te refieres específicamente con buenos días? Gandalf ahí jugando, ¿no? Con este personaje. Entonces él se desespera y como que se enoja, ¿no? Entonces, en este sentido, es interesante porque nosotros usamos este plural, que es una especie de plural expresivo. Y este plural expresivo no hace referencia a que el buenos días se refiere a muchos días, sino que nuestra intención es que queremos que el día sea tan bueno que un simple buen día no es suficiente. Ocupamos el buenos días. Es un plural, pero no hace referencia a muchos días, sino hace referencia a la emoción o al sentimiento que queremos transmitir. Es un tema del lenguaje. Lo mismo pasa en este caso con el hebreo. En hebreo, cuando Dios se habla a sí mismo, Dios no se habla como yo me hablara a mí mismo, porque yo soy una persona, soy una criatura, ¿verdad? Dios no se habla a sí mismo como se hablaría cualquier otro ser. Dios es único, Dios es supremo, está por encima de la creación. Entonces Dios cuando se habla a sí mismo, se habla en plural. Por eso dice, hagamos, es como decir, voy a hacer, hagamos al hombre. Confundamos al hombre. Y ojo, este es un tema que no solamente se ve en el hebreo, en el árabe también se ve, es algo muy característico de las lenguas semitas, que dentro de las lenguas semitas, cuando Dios se habla a sí mismo, se habla en plural. Y esto es algo que, pues ahora sí que se ve una y otra vez, ¿verdad? Entonces, es un punto muy interesante que tenemos que tomar en cuenta, porque no es de que Dios fuera varios, no es politeísmo, meramente es un tema de lenguaje. Cuando Dios se habla a sí mismo, se habla en plural, y pasa en el árabe, y pasa en el hebreo, ¿sí? Porque es algo muy característico de las lenguas semitas. Ahora, otro punto también relevante. Aquí también
Sí, un caso interesante es justamente Proverbios 33, cuando dice: yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. La palabra aquí santo es kadosh, kadoshim, forma plural de kadosh, ¿sí? Dice: ¿por qué ningún erudito en ningún idioma tradujo esta palabra como santos en plural? Cuando en hebreo está en esta forma, porque evidentemente todos los expertos tienen conocimiento del plural de excelencia existente en la lengua hebrea, ¿sí? Muchas veces kadoshim es como que, santos, pero santo no nada más de que santo en singular, oye, es muy santo, santísimo, ¿no? Entonces, justamente aquí en Proverbios habla de la sabiduría, hablando de la ciencia de quién, de Dios. Y como Dios no nada más es santo, es santísimo, dice santo, 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 ¿verdad? Está por encima de cualquier elemento de santidad, ¿verdad? Entonces, este nivel o este plural de excelencia que nos comentan por aquí, justamente hace referencia a eso, a que cuando Dios habla a sí mismo, se habla en plural. Y aquí vemos también Génesis 1.1 y 1.26, perdón, dijo Elohim, hagamos al hombre, y dijo, Génesis 22, dijo, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. 11.7, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, dijo el pueblo es uno, y todos sostienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sí? Desnamos y confundamos, y así dice Jeremías 35, porque ha dicho Jehová, hemos oído la voz de temblor, de espanto y no de paz. Entonces aquí vemos justamente este principio y Dios da una serie de órdenes, ¿no? Sí, fíjense, Dios dice, sea la luz, hay expansión, júntense, produzca, hagan, etcétera. Pero ya en el 26, él ya no le está hablando a la creación. En el versículo 26 del capítulo 1 se está hablando a sí mismo. Entonces, como se está hablando a sí mismo, no se habla en singular, sino que se habla en plural, ¿verdad? Y dice aquí, bueno, dicen aquí justamente este texto lo saqué de una publicación justamente de judíos. Dice, es la última vez en Génesis 11.7 que encontramos esta misma forma verbal cuando Jehová, y no Elohim, se da una orden a sí mismo, descendamos y confundamos. Y es evidente que Jehová no es un nombre morfológicamente plural. Sin embargo, usa el modo coortativo del verbo porque es el que corresponde gramaticalmente y no porque implique una pluralidad del sujeto, ¿verdad? Es justamente lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Justamente es lo que les decía. En Alá también, digo, pero en el árabe también vemos esto, ¿verdad? Habla a sí mismo diciéndose nosotros, ¿verdad? En plural. Entonces nadie va a decir que Alá es un plural de la Trinidad, ¿verdad? Simplemente, vaya, digo, pero que hay una Trinidad ahí con Alá, ¿no? Simplemente es porque es un tema de que así es el lenguaje. Daniel 2.26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, a cual llaman Belsasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Este es el sueño, la declaración de él, diremos en presencia del rey, ¿verdad? Es decir, también aquí vemos este famoso plural expresivo, ¿no? También, o este plural divino, como alguien por ahí lo acuñó, ¿verdad? Entonces, también en Daniel 9:23, la palabra traducida, muy amado, grandemente amado, es Hamudot, forma plural, que es femenina de Hamud. Significa precioso, querido, amado, etcétera, ¿verdad? Entonces, justamente cuando hablamos muchas veces de expresiones, también hablamos en este sentido de sentimientos, ¿no? De sentir, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un punto muy importante. Y por último, pues ahora sí que la parte de Ejad también es importante comentarla porque también hay quien ha aclarado o quien ha dicho de que, bueno, ¿sabes qué? En Ejad también como que se ve un plural. Pero bueno, antes de ir a eso, la palabra Elohim dice en referencia a Dios. Bueno, aquí copia esta palabra Dios porque los judíos no dicen la palabra Dios, siempre menciona a Dios con mucho respeto. Dice siempre, en todos los casos singular y no indica ninguna manera que pueda implicar o sugerir una pluralidad. El uso plural del verbo, las poquísimas veces que lo encontramos, como lo comenté por aquí, que está en el Tanaj, el Antiguo Testamento en hebreo, está en modo cortativo o de plural excelencia, ¿verdad? Ahora, justamente aquí hay unas obras, hay judíos, por ejemplo, el Rabí Sadia Gaón, Kimhi David, Abraham Isra, Judá Ben David Yahud, perdón, Yahud, John Ruchin, Wilhelm Gesenius, Pablo Hahn, Rudolf Meyer, bueno, estos son gentiles, estos son judíos que han hablado justamente de este tema, ¿verdad? Entonces no es un tema que alguien por ahí sacó de la manga en algún blog, no es un tema que está muy estudiado y quienes más lo han desarrollado, pues justamente han sido pues investigadores judíos, ¿no?
Ahora otra palabra, la palabra ejad, que es lo que les decía. Una palabra es ejad y otra es yahid. Una distinción en términos que uno puede ser uno y único, ¿sí? Que es justamente esto de ejad y yahid. ¿Por qué justamente menciono esto? Porque, bueno, aquí en hebreo, digo, perdón, en español, uno es uno, no tres ni otra cosa, ¿verdad? Porque o hay una unidad que puede no estar compuesta de varios elementos. Por ejemplo, un hombre es una unidad, un pueblo es una unidad, pero pues son varios elementos, ¿no? Este famoso, como también lo diría por ahí este famoso filósofo conservador, Roy Scruton, el singular del plural, ¿no? O el plural del singular. Somos un pueblo, una nación, pero diferentes individuos, ¿no? Y justamente sobre eso se construyen identidades. Exactamente lo mismo es único. Por ejemplo, su única riqueza son sus hijos. Aquí vemos algo único, puede ser compuesto por varias personas, etcétera. Entonces, esto justamente viene de lo relacionado a Deuteronomio 6, 4, justamente cuando habla de que Jehová es uno, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, vamos a verlo. Es uno y hay quien dice, no, pues es un uno compuesto, es decir, que hay una unidad, pero son varios. ¿Hay quien ha argumentado esto? Bueno, justamente vamos a ver por qué no. Génesis 22:2 dice, toma ahora tu hijo, tu único, aquí habla único, Yahid, Isaac, a quien amas, y dice el 22:12, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Elohim, pues no me rehusaste tu hijo, tu único, Yahid. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me he rehusado tu hijo único, Yahid, ¿verdad? Proverbios 4:3, único, Yahid. Jeremías también habla por hijo único, Yahid. Amós 8:10, ¿verdad? Unigénito, Yahid. Usa la palabra Yahid para decir único, ¿verdad? Entonces, justamente comento esto porque hay quien ha argumentado de que, bueno, ¿por qué usar Yahid y por qué no usar por qué uso Ejad, ¿verdad? Simplemente porque Yahid se usa para una especie, vaya, una especie de categoría especial, una especie de predilección, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de algo especial en este sentido, ¿sí? Porque dice, bueno, ¿por qué Deuteronomio 6:4 no usó Yahid en vez de Ejad? ¿Verdad? Bueno, justamente porque el pueblo de Israel, que es una unidad compuesta, pues es Yahid. Es decir, Israel en la Biblia, que es uno, se usa también porque es Yahid. Por ejemplo, ya vimos el caso de Isaac. Isaac era el único hijo de Abraham. No, también estaba Ismael. Entonces, ¿por qué usó Yahid cuando Yahid es un uno especial? Bueno, porque ese único hacía referencia al hijo de la promesa. Aunque hablando ahora sí que morfológicamente, dentro podríamos decir, no, es que Isaac no es hijo único. Podrías decir que es tu hijo especial o es el hijo de la promesa, pero no es el único, ¿verdad? Porque también está Ismael y Ismael fue primero. Bueno, no, justamente porque Yahid hace referencia a un uno especial, no necesariamente a un uno de unidad simple, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora, por ejemplo, también esto lo podemos ver en el libro de Génesis. En Génesis 1:9, cuando dice que están debajo de los cielos en un lugar, usa Ejad, uno, ¿sí? Génesis 11:6, cuando dice el pueblo es uno, Ejad, otra vez. Un pueblo, otra vez en Génesis 21:15, dice, y echó el muchacho debajo de un árbol. Ese un es Ejad, un árbol, unidad simple. Entonces, si vamos al libro de Génesis, podemos ver así en Génesis 41:25, cuando dice, el sueño de Faraón es uno mismo, Ejad, ¿sí? Entonces, en hebreo, Ejad sí se usa para uno solo. Un árbol, un sueño, una sola, un pueblo, un lugar, ¿sí? Y aquí se puede usar para uno especial, ¿sí? Para uno, no sé, es mi, no sé, mi única taza, mi taza preferida, ¿verdad? Hago referencia a ese uno, pero no necesariamente es uno en específico, sino que es un uno especial, ¿verdad? Y ojo, sé que esto puede parecer un poquito confuso, ¿verdad? Sé que esto puede parecer un poco confuso, pero es que así es el hebreo. El hebreo es un idioma muy antiguo que tiene grado de complejidad y yo los animo a estudiar, a meterse en ese tipo de temas. Y ojo, pequeño paréntesis, si ustedes quieren ser
líderes, y no solamente líderes, sino buenos líderes, tienen que tomarse en serio su quehacer teológico. Tienen que tomarse en serio el tomar las cosas de Dios con seriedad, con respeto, pero con compromiso, ¿sí? Dios no nos dejó un video, Dios no nos dejó un TikTok, Dios no nos dejó un meme, Dios nos dejó un libro. Si Dios nos dejó un libro es porque quiere que lo leamos y tenemos que estudiarlo bien. Para poder estudiar la Biblia, no nada más es leerla y a ver a lo que se me ocurre. Si yo leo la Biblia y yo interpreto todo a lo que me conviene, eso se le conoce como soloísmo bíblico o eisegesis, adaptar la Biblia a lo que yo quiero. Yo tengo que dejar que la Biblia hable. ¿Y cómo voy a poder entender mejor la Biblia? Yendo a los idiomas originales, hebreo y griego. No sé si te digo que seas experto del griego o del hebreo de la noche a la mañana. Es algo que va a tomar años. Pero si quieres hacer teología, y no solo teología, sino buena teología, tienes que meterte a estudiar hebreo y griego para que hagas buena teología. Hace 200 años, los metodistas no hacían pastor a alguien que no supiera griego. Si no sabías griego, no podías aspirar al pastorado. Me gustaría que eso volviera, ¿sí? Porque realmente tenemos muchas deficiencias, y cuando digo tenemos, no hablo específicamente de la iglesia. A nivel general, la cristiandad tiene muchas deficiencias en la rama del estudio, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los líderes, y no nada más los pastores, los líderes, se metan de lleno a estudiar y que puedan entender mejor los textos, ¿sí? Entonces, pequeño paréntesis, ¿no? Bueno, también justamente vámonos ahí. Juan 1, del 1 al 3 y 14. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí, fíjense, este tema de Juan está bien confuso. Dice, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ah, caray, ¿verdad? Está justamente hablando el verbo logos, ¿no? Fíjense que aquí hubo un tema muy interesante, porque ya por el siglo III hubo debates en ese tema, ¿sí? Porque cuando la iglesia primitiva nace, mucha gente cree que la iglesia primitiva ya tenía toda su teología bien armada y todo bien hecho. No, no, no. Tuvo que haber un trasfondo, tuvo que haber un viaje, ¿no? Entonces, hay quien interpretó esto. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Y en este periodo de tiempo, la iglesia empieza a beber mucho de la filosofía de Platón, la filosofía neoplatónica. Y esta filosofía lo que te dice es de que el Dios perfecto es un Dios que no se mueve, es un Dios que no hace nada, es un Dios inmovible, que no siente, que no se mueve, que no interactúa, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Está ya por encima, existiendo para sí mismo, y Él no interactúa con la creación. Pero hay un problema, porque el Dios de la Biblia sí interactuó con nosotros. Nos ama, entregó a su Hijo, se encarnó, se humanó, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos cómo decimos que el Dios de Platón lo encajamos con el Dios que traemos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí hubo un problema, porque dijeron, bueno, y empieza el desarrollo. Uno de ellos fue Tertuliano, otros padres, por ahí, bueno, más llamados padres apostólicos, empiezan a desarrollar esta idea. Dicen, bueno, dentro de la filosofía griega es el concepto de persona y el concepto de esencia. Entonces, como hay diferencias, decimos que Dios son tres personas, pero unidos en una misma esencia, ¿verdad? Justamente para encajar esto, el Padre está ahí arriba, que no se mueve, que no interactúa, el Hijo fue el que se encarnó, el que se humanó, vino a morir, y el Espíritu Santo es el que ahora está con nosotros. Pero decimos, no, no necesariamente. Nosotros como unitarios decimos, no, es que Dios es uno. No podemos hacer malabares con esto, ¿verdad? Más bien, nosotros reconocemos ese misterio de la piedad, reconocemos ese misterio que no podemos nunca saber a la perfección, de que cómo Dios fue ese que se encarnó a la perfección, ¿verdad? Entonces, como no podemos saber a la perfección, decimos, bueno, Dios es uno, que se ha manifestado de diferentes maneras, y respetamos ese misterio, ¿verdad? Pero es muy importante entender esto. No caemos en hacer menos a Jesús, porque también hay varias teorías, ¿eh? Porque también en este periodo surgieron ideas como el docetismo. El docetismo era una idea que te decía
que Jesús no había venido en carne, ¿verdad? Que Jesús no había venido en carne, sino que había venido espiritualmente y que todo lo que hizo en carne fue una apariencia. Los docetistas hacían más referencia a la parte espiritual de Jesús, mientras que por otro lado, hubo otra secta, los evionistas hacían referencia a la parte física, la parte humana de Jesús, ¿verdad? Los unos se cargaban mucho al lado humano, otros se cargaban mucho al lado divino. Entonces, ¿cómo encajamos esto? Juan dice que todo aquel que ha negado que Jesús es el Cristo y que vino en carne es el anticristo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Dónde no podemos caer? Nunca podemos negar que Jesús es Dios, no es un semidios, como dicen los testigos de Jehová, no, o como dicen los mormones, no, no es un semidios, no es un subdios, no es un ángel, no, Jesús es Dios, ¿sí? Y tampoco podemos decir que Jesús vino específicamente espiritualmente, porque él tuvo que morir en carne. La Biblia dice, murió y resucitó en la carne, no espiritualmente, como dicen los testigos, ¿sí? Eso es una herejía. Entonces no podemos caer en esto. Entonces la iglesia empieza a desarrollar, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Jesús es Dios, sí, pero también fue hombre, porque está este problema. Si Jesús es más hombre que Dios, una persona común y corriente no pudo haber muerto por los pecados de la humanidad. Hubiera sido suficiente, ¿verdad? A ver, pero si Jesús es Dios y no hombre, entonces el hombre no pagó por los pecados del hombre, entonces seguimos el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí justamente viene la cristología. La cristología es esta rama de la teología que estudia la figura de Cristo. Y la cristología que nosotros adherimos es una cristología ortodoxa. ¿Cuál es esta cristología que dice que Jesús es completamente Dios, ¿sí? Completamente hombre, ambas cosas unidas en una sola figura, en una sola persona, que es Jesucristo? Él fue 100% Dios y fue 100% hombre y son indivisibles estas dos naturalezas que están en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente un hombre podía pagar por los pecados del hombre, pero no cualquier hombre. Tuvo que haber sido un hombre, ¿sí? Muy por encima de cualquiera de las deficiencias humanas. Porque así como Adán pecó, así tuvo que haber sido uno de la descendencia de Adán que redimiera a la humanidad. Pero esta redención no podía venir de un hijo natural de Adán, porque todos estábamos corrompidos por el pecado. Tuvo que venir alguien superior a Adán. ¿Y quién es ese alguien superior a Adán? Jesucristo, completamente Dios, completamente hombre, que dio su vida en rescate por la humanidad. ¿Sí? Ahora, aquí también está, me gustaría también comentar esto, la famosa figura de María, ¿no? La famosa María de la Teotocos. Teotocos es una figura que surge ya también en la iglesia primitiva para referirse a María. ¿Qué significa Teotocos? Madre de Dios, ¿sí? Y nosotros que vivimos en un contexto católico, en un contexto bastante idolátrico, decimos, no, no hay que decir que María es Madre de Dios, porque eso sería como caer en esta mariolatría, ¿no? Que cae mucha gente. Bueno, la iglesia le dio este concepto a María de Teotocos no porque la hiciera similar a Dios o porque le diera un rango de honor a María, no, simplemente para decir que María parió a Dios, que fue Jesucristo, ¿sí? Meramente, María fue el instrumento por el cual se parió a Jesucristo, pero María no nació sin pecado. María murió como cualquier persona y tuvo que ser redimida por la sangre de Cristo. Jesús, fíjense, en ningún momento de la Escritura Jesús se refiere a María como madre, siempre le dice mujer. Incluso cuando le dice ahí a Juan, oye Juan, he ahí tu madre. Y a María, ¿qué le dice? Mujer, he ahí tu hijo. No le dice, madre, ahí está tu hijo. No, 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 le dice mujer. Siempre que se refiere a María, lo hace con el término mujer, que incluso es un término un poco despectivo, hablando de que un hijo le habla así a su mamá, ¿sí? Entonces, el tema del Teotocos, de María como Madre de Dios, simplemente hace referencia, o incluso podríamos cambiar de madre a paridora. María fue la paridora de Dios, ¿sí? Que fue Jesucristo, ¿verdad? Pero María no nació, ahora sí que sin pecado, ¿no? Oye, pero ¿cómo Jesús pudo haber nacido de alguien con pecado? Porque Jesús, dice ahí Hebreos, que Jesús fue hecho imagen de Melquisedec. Sin genealogía, sin número de días, a Dios encarnó en María, ¿sí? Porque si dijéramos, oye, María no nació en pecado, porque Jesús no puede haber nacido de alguien con pecado. A ver, el que nació sin pecado fue Jesús, no importaba María, seamos sinceros. Porque si no, María nació de alguien con pecado. ¿Y cómo María pudo haber nacido de alguien con pecado? Entonces hablaríamos de, hay que hacer inmaculada a María y también a la mamá de María y a toda la familia arónica de la cual venía María. No se puede. Es una completa incongruencia eso,
¿sí? María nació con pecado, incluso María no le creyó a Jesús. En su momento alguien dijo, no, Jesús, bendito el vientre que te trajo al mundo. No, Jesús dijo, no, 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 no. Bendito los que oyen, porque los que ponen en práctica mi palabra, ellos sí son benditos, ¿sí? Y otra vez fue María y sus hermanos a ver a Jesús y le preguntaron, Jesús, oye, ¿qué es a tu madre, tus hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que están aquí conmigo escuchando. Jesús fue duro con su familia. ¿Por qué? Porque no le creían. Lo más seguro es que no le creían. Incluso Jesús se le apareció ya, y lo dice Pablo en Corintios, Jesús se le apareció resucitado a Santiago, el hermano de Jesús, que se llamaba Jacobo, pero ¿por qué le decimos Santiago? Porque la iglesia católica lo hizo santo y se quedó Saint Jacob. Saint Jacob, Saint Jacob, y de tanto que se empezó a decir Saint Jacob, se quedó Santiago. Santiago es una deformación de San Jacobo, Saint Jacob, ¿sí? Que ojo, Jacobo o Santiago fue un judío prominente. Prominente en el sentido que tuvo mucho honor dentro de los judíos. Era conocido como una persona que guardaba la ley de Moisés, era un hombre justo, un hombre con buena reputación. Incluso lo reconoce este famoso historiador judío, Flavio Josefo, ¿verdad? Os comento esto porque la cristología es importante de entender. Jesús, completamente Dios, completamente hombre, que vino, él sí sin pecado al mundo, vino siendo alguien perfecto, pero sin hacer menos su parte humana, porque Jesús tuvo hambre, tuvo sueño, lloró, tenía emociones humanas, pero nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Y esto justamente hay que entenderlo porque es importante para nuestra cristología, ¿verdad? Bueno, ahora sí, el término unicidad, dice, es sinónimo de un monoteísmo estricto, lo dice por ahí este teólogo Julio César Clavijo, pero su uso ha tomado fuerza en los últimos años debido a que los creyentes en la unicidad de Dios han querido utilizar un término que marque la diferencia con todos aquellos que, aún confesando que Dios es uno, todavía creen que Dios está compuesto por dos personas, porque la Biblia es muy clara con el Padre y con el Hijo, pero el Espíritu Santo como que hay quien, caray, ¿cómo encajamos esto, verdad? Es el binarismo, o tres personas divinas, que es el trinitarismo. La doctrina de la unicidad no concibe a Dios como una pluralidad de personas. Asimismo, el uso de este término impide que nos confundan con el unitarianismo, que declara que Jesús es un semidios, como los testigos de Jehová, como los mormones, o una criatura, y por ende niega que Jesús es el Hijo de Dios único, el Padre, que se manifestó en carne como el Hijo para salvar a la humanidad. La unicidad de Dios excluye la coexistencia de cualquier otro Dios y cualquier otra posibilidad de coexistencia, ¿verdad? Pero sí acepta que el Dios único se ha manifestado de diferentes formas o modos a la humanidad, ¿verdad? Ahora, ahí podemos ver en Deuteronomio 6.4, Galatas 3.20, que Dios es absolutamente uno y único y no susceptible a ninguna división. Ya hablamos de por ahí de Deuteronomio 6.4. Y bueno, incluso también, ¿por qué no? Vamos a también hablar, o por qué no podemos citar también por ahí a Gálatas 3.20. Vamos a irnos por ahí atrás a Gálatas 3.20 y vamos a ver qué es lo que justamente nos dice la Escritura. Y reitero, es muy importante que nosotros como cristianos nos tomemos en serio esta, ahora sí que labor teológica, y que podamos meternos de lleno a estudiar ese tipo de temas, porque son parte indispensable de nuestra fe. 3.20. Y el mediador no lo es de uno, pero solo Dios es uno. ¿Sí? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hablando justamente de Jesucristo, ¿verdad? Que el único Dios que es Padre indivisible fue manifestado en la carne como hombre, que es Jesucristo, y el Hijo visible, ¿verdad? Que las diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, ya que cuando Dios se manifestó en carne, Él continuó existiendo como Dios el Padre por fuera de la encarnación, pero de manera simultánea. Él también vino a existir dentro de la encarnación como el hombre Jesucristo, que es el Hijo, Emmanuel, o Dios con nosotros, ¿verdad? Incluso por ahí me parece muy interesante este comentario de Raymond Brown, Introducción a la Cristología del Nuevo Testamento, cuando él dice, una faceta particular de la Cristología de Juan, anterior a la creación, es el uso que Jesús hace de la expresión yo soy. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Yo soy el que soy. Su correspondencia en griego, ego eimi, o eimi, que puede ser sin más una fórmula del habla corriente, puede ser un yo soy tranquilo, dice, puede ser un yo soy random, yo soy, ¿verdad? Yo soy aquel, yo soy este, yo soy aquel. Con todo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el gnosticismo, ¿sí? Y en algunos escritores griegos paganos tiene también un uso sagrado y solemne. Ojo, tanto para los gnósticos como en el Antiguo como en el Nuevo,
El yo soy puede ser algo sagrado, ¿sí? Y ojo, también nos comenta este autor, el uso más importante de la fórmula yo soy, Yahweh, Jehová, en el Antiguo Testamento, subraya la unicidad de Dios. Yo soy Yahweh y no hay otro. En el Deuteronomio Isaías, que ojo, el Deuteronomio Isaías es el Isaías más antiguo, ¿sí? El Isaías más antiguo, porque Isaías fue escrito en varias fases, el libro de Isaías como tal, pero en el Deuteronomio Isaías o el Isaías más, el antiguo, y en Oseas 3:4, el hebreo yo, Yahweh, es traducido en el Antiguo Testamento simplemente como ego eimi. Es decir, si uno va a la traducción griega, del yo soy, ¿sí? Del yo soy, pues como tal hace referencia a ego eimi, se traduce como ego eimi, ¿verdad? Entonces, sí, les decía, esto se puede ver también en el Deutero Isaías, bueno, pero se conoce como segundo Isaías, ¿verdad? Que ojo, es un libro que justamente, recordemos que Isaías se divide en tres partes, porque hay un Isaías histórico, una segunda parte y una segunda, tercero, ¿verdad? Que es justamente el Deutero Isaías que va del capítulo 40 al 55, que se conoce como el segundo, o el Deutero Isaías, ¿verdad? Bueno, el tema este de Isaías es un tema ya más complejo. Pero sí, les decía, el ego eimi es una traducción que en hebreo, pero cuando traduces del hebreo al griego, ves ego eimi, yo soy, ¿verdad? Hay incluso pruebas de que el uso de ego eimi en griego del Deutero Isaías se llegó a entender no solo como una afirmación de la unicidad y existencia divinas, sino también como un nombre divino. En hebreo, el hebreo de Isaías 43:25 dice, yo soy quien borra tus delitos. El griego traduce la parte primera de esta afirmación usando ego eimi dos veces. ¿Sí? Dice, si uno traduce del hebreo al griego, los escritores usan ego eimi. Solo pueden ver también en la Septuaginta, la Biblia en griego, lo pueden por ahí validar, ¿verdad? Ahora aquí les puse, bueno, una traducción de la Reina Valera, Juan 8:28, cuando dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocéis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ego eimi, aquí vemos, ¿sí? Yo estoy siendo, yo soy, ego eimi. Entonces Jesús haciendo referencia a yo soy. Entonces también cuando vienen a arrestar a Jesús, cuando dicen, venimos por Jesús, y él dice, yo soy, lo hice con autoridad, a ego eimi también, ¿verdad? Ego, ahí está la palabra en griego, eimi, ¿verdad? Esto lo pueden ver, lo pueden ustedes comprobar en el Logos K Logos, pónganle así en Google, Logos K de kilo, Logos, pónganlo así, ahí hay una página donde pueden traducir, pueden ver la Biblia en griego y en hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego, ¿sí? Y en Justo González, en Historia del Cristianismo, tomo 1, es historiador, lo recomiendo mucho que lean sus libros, dice así, era muy posible que los cristianos, en su afán por mostrar la compatibilidad y su fe, pero entre su fe y la filosofía, llegaran a convencerse a sí mismos de que el mejor modo de concebir a Dios era no como lo habían hecho los profetas y otros autores escrituranos, sino más bien como Platón, Plotino y otros. Ah, caray, es decir, pues como que para ganarnos el respeto, si adaptamos a Dios a lo que nos dice la filosofía griega, y esto es peligroso. Puesto que estos filósofos concebían la perfección como algo inmutable, impasible y estático, muchos cristianos llegaron a la conclusión de que tal era el Dios que hablaban las escrituras. Es lo que les decía, un Dios impasible que no se mueve. Naturalmente, para esto era necesario resolver el conflicto entre esa idea de Dios y la que aparece en las escrituras, donde Dios es activo, donde Dios se duele con los que sufren y donde Dios interviene en la historia. Uno de ellos fue la interpretación alegórica de la escritura. Según esa interpretación, donde quiera que la escritura se referían a algo indigno de Dios, es decir, algo que se oponía al modo en que los filósofos concebían al ser supremo, esto no debía interpretarse literalmente, sino alegóricamente. Así, por ejemplo, si la escritura se refiere a Dios hablando, esta no debe entenderse literalmente, puesto que un ser inmutable no habla. ¿Sí? Reitero, adaptando a Dios a lo que decían los filósofos griegos. Intelectualmente, esto satisfizo a muchos, pero emocionalmente esto dejaba mucho que desear, pues la vida de la iglesia se basaba en la idea que era posible tener una relación íntima con un Dios personal, y ser supremo, inmutable, impasible, estático y lejano a los filósofos no era en algún modo personal. Es decir, el Dios que nos habla la Biblia no es un Dios como el que dicen los filósofos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y esto fue lo que empezó a darle el esquema de la Trinidad, ¿verdad?
Esto dio origen al segundo modo de resolver el conflicto entre la idea de Dios de los filósofos y el testimonio de las Escrituras. Este segundo modo era la doctrina del logos o el verbo que les decía, según la desarrollan Justino, Clemente, Orígenes y otros. Según esta doctrina, aunque es cierto que Dios mismo, el Padre, es inmutable, impasible, etc., Dios tiene un verbo, palabra, logos o razón, que sí es personal y se relaciona directamente con el mundo y con los seres humanos. Por esta razón, Justino dice que cuando Dios le habló a Moisés, quien habló no fue el Padre, sino el Verbo. De aquí vemos el esquema, que en su momento Dios, ¿sí? En su momento hubo por ahí un pensador, un obispo cristiano, pero un teólogo, pensador cristiano, llamado Arrio, que Arrio, él dice que, bueno, ante este problema, lo que digo es de que Dios creó al Hijo. Dios es uno y es perfecto, pero Dios creó al Hijo. O sea, Dios creó a Jesucristo, haciendo a Jesucristo una criatura, ¿sí? Lo cual no podemos admitir porque Jesús es Dios. No podemos decir que Jesús es una criatura, Él es Dios, ¿sí? Por criatura nos referimos a algo creado. Entonces, en el esquema 1 vemos al Padre separado del Verbo y el mundo. Tres elementos, ¿sí? En el esquema 2 vemos a Dios, que es el Padre, pero el Verbo y el mundo son criaturas, ¿sí? Que es el modelo arriano. Y en el modelo 3, en el esquema 3, vemos a Dios y al Verbo, que son dos figuras separadas, pero las dos son Dios, y la criatura, el mundo, separada, ¿verdad? Entonces, esto dio el tema de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, así fue como se fue desarrollando la Trinidad, con esta idea de concebir o de entender, ahora sí que hacer match entre la filosofía griega y el concepto de Dios que vemos en la Escritura. Nosotros damos más por el esquema judío, de decir, no, es que Dios es uno. No podemos decir que son varias personas, ¿verdad? Que reitero, los trinitarios no son politeístas. O sea, ellos ahí hacen una especie de unas malabares medio interesantes justamente para poder entender o para poder explicar esto. Que ojo, no significa que nuestro sistema sea completamente perfecto. Todos reconocemos que hay un misterio, el misterio de la encarnación, y que no lo podemos entender a la perfección. Entonces, como no lo podemos entender a la perfección, nos decimos, bueno, la Biblia es muy clara, Dios es uno y se acabó. Entonces, como Dios se encarnó, pero no dejó de ser Dios, no dejó de ser el Padre, simplemente Dios se manifestó de diferentes maneras, ¿sí? Para no entrar en conflicto con la Escritura, pero tampoco casarnos con la visión filosófica que tienen los griegos de Dios. Porque Dios se nos reveló en la Escritura. No, Dios no se le reveló a los filósofos, pero sí se reveló a través de la Escritura. Por lo tanto, la Escritura es superior a cualquier filosofía. ¿Sí? Hay que entender esto, ¿sí? Y ojo, eso es un tema muy interesante porque pues mucha gente cree, bueno, sobre todo porque como los trinitarios son los que tienen más tiempo desarrollando teología, porque a partir del concilio de Nicea, cuando se adopta el modelo trinitario, pues ahora sí que durante más de 1000 años se estuvo haciendo teología trinitaria. Y el tema fue que cuando la iglesia regulariza su relación con el Estado y Constantino le da libertad y después Teodosio hace oficial el cristianismo, pues cualquier persona que disintiera, pues era echada, ¿no? O incluso podía morir. Si tú hacías teología unicitaria, te mataban. O sea, bueno, te podías matar, exiliar o echar, ¿no? Ya con el paso del tiempo, ya si te apartabas, sí podías matarte, ¿no? Entonces, no puede ser teología unicitaria. ¿Por qué? Porque a partir del concilio de Nicea esto va para allá. Pero al inicio hubo muchas divergencias. Hubo, repito, el tema del docetismo, bueno, los docetistas son herejes, el ebionismo, el arrianismo, esta idea también del subordacionalismo, es decir, Dios tomó a una persona y le puso naturaleza divina, pero no dejó de ser una persona, es el subordacionalismo, y hubo muchas corrientes que trataron de explicar esto. Es decir, en el siglo I no había una idea ya, ahora sí que completamente absoluta, de lo que era del concepto de Dios, ¿no? Del concepto de la Trinidad. O sea, hubo divergencias, hubo diferentes posturas y la que ganó en el concilio de Nicea, digo, porque hizo más match con la filosofía, fue la idea trinitaria. Pero nosotros tratamos de volver a esa idea, repito, más heredada de los judíos del único Dios, ¿verdad? Y ojo, esto no significa que, reitero, que los trinitarios no sean salvos ni nada de esto. Meramente son diferencias teológicas que tenemos
Y pues sí, en mucho sentido consideramos a los trinitarios, pues sí, como parte de la cristiandad, o sea, no decimos que ellos se van al infierno, nada por el estilo. Ellos tienen su quehacer teológico, nosotros tenemos el nuestro y hay que desarrollarlo, ¿no? Tampoco hay que fanatizarnos en este sentido. Pero sí, obviamente nosotros defendemos la unicidad y estamos muy enfocados en esto, justamente para defender la idea de un único Dios. Y comienza esta noticia, porque justamente ya se descubre por 2019 un mosaico que está datado del año 230, muy temprano de la era cristiana, y este tiene tres inscripciones. Dice, el amante de Dios, o de dos, Aqueptos, ofreció la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Dice esta inscripción, estas letras en griego, que se cree que Aqueptos fue el nombre de una mujer que pagó por una mesa que se usaba en la comunión, en la Santa Cena, que probablemente sirvió para la ceremonia esta de la Eucaristía, la Santa Cena. Entonces ya podemos ver que desde el año 230 ya la gente decía que Dios era Jesús, que Jesús era Dios, ¿sí? O sea, ya haciendo referencia a este tema, ¿no? También. O sea, no dice, no, a Jesucristo, Dios el Hijo, etcétera, no. Jesús, Dios, ¿verdad? Me parece muy interesante esto. Y también Jesucristo. Creemos que Jesucristo fue engendrado milagrosamente al vientre de María por obra del Espíritu Santo, que ya hablamos de María, y que al mismo tiempo es el único verdadero Dios, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en la gloria, ¿verdad? Y es lo que les decía de acerca de las dos naturalezas, que creemos que Jesucristo se unieron de una forma perfecta, incomprensible, los atributos de divinos y de naturaleza humana, que es una cristología ortodoxa, muy diferente de la cristología de los nestorianos. Los nestorianos dicen que Jesús había dos naturalezas, pero en esas dos naturalezas son divisibles, que María dio a luz a Jesús, pero María solamente contribuyó en la naturaleza humana, no que Jesús fue hijo de María solamente en naturaleza humana, y ellos dividen la naturaleza humana de la naturaleza divina, ¿sí? Que reitero, o sea, a ver, yo tampoco diría que un nestoriano se verá al infierno, o sea, es la verdad. Hay nestorianos ahorita también en el Medio Oriente, muchos huyeron a Nueva York, justamente por la persecución, hay una comunidad nestoriana también. Hay cristianos también monotelistas, monofisitas, ¿verdad? En Etiopía y demás. O sea, hay diferentes expresiones de la cristiandad en las cuales diferimos en esos temas, ¿eh? Y incluso hay gente que ha muerto por esto. Hay que han muerto. Muchos nestorianos predicaron el evangelio hasta en China. Llegaron hasta Corea del Sur, lo que dice Corea del Sur. ¿Sí? Y muchos de ellos fueron masacrados, murieron predicando el evangelio. Entonces yo no podría decir que una persona que murió por Cristo meramente porque hay una diferencia filosófica se va al infierno. Yo no podría decir esto. ¿Sí? La Biblia es muy clara. Si confías que Jesús es el Señor, no dices que Jesús es algo inferior a Dios, confías que Jesús vino en carne, que Él es Dios, la verdad yo no puedo encontrar en la Biblia un motivo por el cual decir que esta gente se fue al infierno o que esta gente no fue salva, ¿verdad? Me parece muy peligroso a veces asegurar ese tipo de cosas. Obviamente defendemos nuestra postura unicitaria, hacemos teología con esto, pero no somos fanáticos que vayan por ahí otorgándole o haciéndonos los otorgadores de la salvación de la gente, ¿no? En este sentido, que ten mucho cuidado, ¿no? También. Bueno, justamente aquí vienen algunas referencias, los voy a dejar también por aquí en la descripción. Y pues bueno, espero que esto es nada más una introducción, es un tema muy complejo, es un tema muy amplio, del cual ahora sí que podríamos hacer mucho material, nada más una introducción para que podamos entender el tema de la unicidad, un solo Dios, el tema de la cristología, nuestra cristología pues es ortodoxa, un solo Dios, dos naturalezas, dos unidas perfectamente en una sola figura, en una sola persona que es Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, sí ha sido este desarrollo. A lo largo de la historia ha habido gente que diferió con el tema de la Trinidad. Uno de ellos fue Miguel Servet, que murió también. Ha habido divergencias, ¿sí? Hay que estudiarlas y que analizarlas justamente. Y justamente entender que la Biblia es muy clara, ¿no? Juan dice, todo aquel que niegue que Jesús vino en carne, ese es el anticristo. Y Pablo dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es Dios y es el Señor, será salvo. Entonces, mientras no nos salgamos de la Escritura, podríamos decir que tenemos cierto rango para entender, pero nunca debemos negar que esto, al final de cuentas, es un misterio.
Nunca podemos tener, híjole, una respuesta absoluta y perfecta de la encarnación de Dios, sino que es un misterio, ¿verdad? Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga, sigan estudiando, sigan preparándose, busquemos cada día dar con nuestro ejemplo la figura de Cristo, con nuestro testimonio, con nuestra vida diaria, evangelizando, buscando de Dios, porque al final de cuentas, aunque una persona tenga mucha teología, como dice Pablo, si supiera grandes misterios, pero no tengo amor, nada soy. Es algo que nos debe caracterizar, es el amor a las almas, el amor a los perdidos, el amor a Dios. Hermanos, Dios los bendiga, nos veremos en un próximo video.